Buenas tardes, compañeros. Gracias, bueno, buenas noches, perdón. Gracias por ya estar conectados. En unos minutitos vamos a estar dando inicio a la clase del día de hoy. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal, mis estimados estudiantes? ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarlos. Espero estén bien. Ahí estamos ya para iniciar la clase del día de hoy. Solo unas pequeñas, no sé si la licenciada ya les hizo el comentario, licenciada, en relación al tema de los, de los avisos que tenemos. Buenas noches, licenciado. Sí, ya se les compartió la información, compañeros. No sé si tengan alguna duda en relación a la información que se les envió por WhatsApp. Compañeros, solo los voy a hacer así de manera breve. El tema que se les envió es que para el próximo jueves, pasado mañana, tenemos ya un pequeño laboratorio en relación al tema de hasta el artículo 65 del Código Tributario. Aquí lo tengo a la mano. Actualizado, por favor, no se les va a olvidar. Vamos a hacer un pequeño laboratorio, algunas preguntas relacionadas ahí, ¿verdad? Para poder, digamos, ya empezar a generar puntos para el final. Además, para la Semana Santa, como tenemos ese corte de casi una semana sin dar clases, estamos hablando casi como de este viernes, creo que teníamos clases, pero el día jueves es el último, tengo entendido, y probablemente entonces el jueves tenemos este laboratorio sobre el código tributario. Para la próxima semana, como regresamos hasta el día 19 de abril del presente año, es entonces tenemos un par de laboratorios también que ustedes van a realizar en casa. Los laboratorios son individuales, compañeros. Uno es sobre la ley del IVA y el otro es sobre la ley del ISR. Por favor, actualizadas también sus legislaciones. Vamos a realizar un par de laboratorios, los cuales ustedes van a entregar el día 19 de abril del año 2022. Para ello, pues la licenciada les va a dar ahí la forma de presentar sus laboratorios, esos dos laboratorios. El día jueves, vuelvo a repetirlo, tenemos la entrega de este laboratorio, pero este va a ser en clase. Así que el tema del código tributario. Y para la Semana Santa, un par de laboratorios relacionados, uno con la ley del IVA y el otro es con la ley del impuesto sobre la renta. Así que el día jueves, pues probablemente ya es nuestro último día y tenemos un pequeño laboratorio sobre el código tributario. Vamos a terminar hoy el tema de las diapositivas, se las vamos a estar enviando también y el día jueves nos examinamos en horario de clase sobre el código tributario. No es examen, es un laboratorio, pero también ustedes lo van entregando y vamos finalizando. No sé si hay alguna pregunta para lo anteriormente explicado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros o compañeras? No, licenciada, todo está muy bien. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Solo la pregunta es, como se refirió a individual, ¿es cada quien sube el suyo o lo enviamos al coordinador?
La licenciada les va a dar esas explicaciones. Yo creo que con ella, ya no sé si ella se encargará de decirles cómo lo van a presentar. ¿Estamos? Ok, Gracias, gracias. licenciado. Compañeros, siempre se habilitan las opciones en Classroom para que ustedes puedan subir su tarea. Entonces, siempre va a ser por este medio. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, si ya no las hay, entonces vamos a iniciar con la clase, estimados amigos. Hoy nos toca, ¿para qué sirven los impuestos? Esta fue una de las últimas diapositivas que observamos, pero vamos a hacer un repaso previo en relación a este tema. ¿Para qué sirven los impuestos? Son cargas obligatorias que las personas y empresas deben de pagar para financiar el Estado. Sin los impuestos, el Estado no podría funcionar, ¿verdad? Es claro que ya no dispondría de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos que la legislación le obliga a cumplir. Y específicamente para ello, pues sirven, ¿verdad? El objetivo de que el Estado recaude los impuestos a través de una institución denominada Superintendencia de Administración Tributaria es con el objeto de poderlos administrar, ¿verdad? De manera preferente en algunas instituciones públicas del país. Una de las instituciones comúnmente que observamos en estos par de años de pandemia fue el Ministerio de Salud. Comúnmente son tres instituciones muy importantes para que el Estado pueda funcionar y administrar los tributos. Primero, el tema de la salud, la educación, en algunos casos también lo relacionado a la justicia, ¿verdad? El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública. Entonces son instituciones que están allí para poder, digamos, también agenciarse del sistema tributario y pagar pues sus costos, sus empleados, y en el caso de los ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, realizar a través de la ley de cotizaciones y licitaciones el tema relacionado a la compra de medicamentos, ¿verdad? Vamos a observar también algunos aspectos relativos al tema constitucional. En relación a la Constitución, compañeros, uno de los aspectos importantes es el artículo 1 y el artículo 2, que me voy a permitir leerlos. El artículo 1 refiere a la protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. El artículo número 2, deberes del Estado, dice, es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, primero la vida, ¿verdad? La libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Su desarrollo integral pues cursa necesariamente el tema de la familia. La familia es un factor importante que también está dentro del mismo concepto de la propia Constitución Política de la República. Vamos a leer el tema de la familia, que tiene su apartado, el capítulo 2, derechos sociales, sección primera, familia, dice, protección de la familia, dice, el Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de los derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Este tema del número y espaciamiento de sus hijos también es importante en el tema relacionado al Estado. Por ejemplo, ¿verdad? No quiero decir con esto que, y ustedes ya lo saben, en Guatemala hay familias numerosas, ¿verdad? Hablamos más de 5 o 6 personas. Yo, por ejemplo, en el caso propio, les comento, mi mamá o mi papá tuvieron 6 hijos, yo era el último, el sexto. En el caso propio, yo solo tengo 2 hijos, pero en el tema del espaciamiento de los hijos también es algo muy importante en relación a poderle dar, ¿verdad? Tal vez se sale de la mecánica de los impuestos, pero es importante decirlo. Por ejemplo, en China se dio una legislación en donde se determinaba que el número de los hijos era 1 nada más. Y eso también le dio la oportunidad tanto a los padres como al propio Estado de poder generar aspectos muy importantes para el desarrollo. Por eso dice
el desarrollo y promover la organización social sobre la base del matrimonio, la igualdad de los derechos, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número de sus hijos. Ese aspecto pues fue fundamental, fue fundamental para que el Estado de China como tal, ¿verdad? A partir del número de hijos, porque es la mayor población en el mundo que tienen. Entonces, le dio la oportunidad también al Estado chino para poder determinar no solo el número de hijos, punto número uno, como punto número dos, también su desarrollo, ¿verdad? Su desarrollo de expectativas de crecimiento, de educación, de capacitación, de la vida también, de la seguridad, lo que ha permitido ese desarrollo, no necesariamente por el tema del número de los hijos, sino por la buena, digamos, disponibilidad que el Estado y la familia tengan para poder acrecentar digamos, el nivel educativo de cada uno de sus ciudadanos. Yo siempre les comento, he estado leyendo un libro que hace relación al tema de la economía de los países. En la actualidad, este libro, muy importante para mi desarrollo personal, nos determina también aspectos muy fundamentales sobre la economía de los países. Este libro indica que, por ejemplo, qué pasaría si los países no tuviesen impuestos, pues tendrían que generarse a través de los denominados préstamos, ¿no? Punto número uno. En relación al tema también, no solo lo establecido al sistema tributario, sino también a la capacidad de pago de los mismos, ¿verdad? Han habido en los diferentes estándares mundiales, hablo especialmente de los países, lo relacionado a la capacidad de la industrialización de algunos de ellos. Por ejemplo, hablemos de Europa, por ejemplo, hablemos de Estados Unidos, que son países que han tenido un crecimiento muy grande a nivel de su industrialización. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso de Guatemala? ¿Verdad? Que Guatemala, pues nosotros la vemos con muy poca, digamos, producción industrial, pero uno de los aspectos fundamentales, según el libro, determina también la capacidad tecnológica y educativa de sus ciudadanos. Para poder someter o darle, digamos, las armas a un ciudadano guatemalteco, primero lo tendríamos que capacitar técnica y científicamente. No solo bastaría que industrias, entidades a nivel mundial desearan invertir en nuestro país, sino también sería importante que cada uno de nosotros tuviera la capacidad, la tecnología y el tema de la ciencia para podernos desarrollar en ese tipo de sistemas industriales. Me llamó poderosamente la atención porque la calidad, digamos, educativa en nuestro país efectivamente no es la mejor, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Comúnmente la Universidad de San Carlos de Guatemala ha ido decayendo en sus estándares a nivel internacional. Yo soy orgulloso sancarlista, pues soy graduado de la Universidad de San Carlos y pues yo me pregunto qué hubiera hecho si yo no hubiera encontrado una institución como una institución pública, estatal, como la San Carlos, ¿verdad? Imagínense ustedes, tanto ustedes como yo, pues dependemos realmente de un pago tal vez mínimo, en donde recibimos una calidad educativa, en algunos casos bastante alta, en otros un poco menos, independientemente de quienes pues estemos a cargo de cada una de las aulas, pero
lo importante es el desarrollo que nosotros hayamos tenido en cada uno de nuestros años, ¿verdad? Para poder culminar con una graduación. Y lo importante también que es que este tipo de instituciones públicas nos permiten con ciertos aportes muy mínimos, en el caso de los que podemos hacerlos, porque hay mucha gente que tal vez no lo puede hacer, contribuir a nuestra propia educación, ¿verdad? Porque lo demás, pues es también es un tema relacionado al presupuesto de ingresos del Estado, porque de ahí dependemos nosotros los sancalistas y también de nuestras propias, de nuestra propia forma de contribuir, ¿verdad? Al esfuerzo que la Universidad de San Carlos y su claustro de docentes, científicos, técnicos y demás nos pueden apoyar. Pero el libro hace referencia también, que a mi parecer es importante, cuando hay profesionales, hay científicos que en la mayoría de las ocasiones no se quedan en Guatemala, sino que se van a dirigir empresas, instituciones a nivel mundial. Uno de los ejemplos bien claros fue el de Aldo Castañeda. Él falleció hace 2 o 3 años aproximadamente. El cardiólogo, yo no sé si ustedes recuerdan, pero él allá por el año de 1960, 58, se graduó de la Universidad de San Carlos como médico y se fue a estudiar a los Estados Unidos. Allá hizo una maestría y un doctorado y se quedó trabajando como médico o director general del Instituto de Cardiología si no estoy mal, del estado vamos a ver, me voy a recordar ahorita, de Houston, creo yo, si no estoy mal. Entonces, este tipo, digamos, de valores, por así decirlo, uno de tantos, por supuesto, no deberíamos nosotros de desperdiciar la oportunidad de tenerlos y aprovechar también las capacitaciones técnicas y científicas que se realicen, algunos de ellos que vengan especialmente a preparar a médicos. Él tuvo una hoja de vida en Guatemala a partir de 1998 por ahí, en donde vino a establecer el Instituto de Cardiología Infantil en Guatemala y preparó pues a muchos médicos en esa generación. Aspectos muy importantes es lo que dice especialmente este libro y refiere que hay gente muy, muy inteligente, ¿verdad? Que lamentablemente no la podemos sostener en nuestros países y decide, ¿verdad? Personalmente porque tiene la capacidad económica, porque se le ofrecen algunos beneficios como becas a nivel mundial y le dan la oportunidad para salir de Guatemala para poder ir a estudiar a otros países. Importante decirlo, ¿verdad? Ojalá que el día de mañana pues contribuyan también con la educación como lo hizo este personaje y también lo han hecho muchos médicos, ¿verdad? Y profesionales en otras áreas o carreras, ¿verdad? Entonces, punto muy importante en el tema relativo a los impuestos es la salud y la educación, importantísimos. Y hoy también el tema de la justicia y la construcción también de aspectos relacionados a, como lo determina la propia diapositiva, el tema de la seguridad, ¿verdad? Aspectos muy importantes en relación al tema empresarial y el tema de los impuestos. ¿Para qué sirven los impuestos? Dice. Vamos a ver cuál. Vamos ahorita con el tema. ¿Para qué sirven los impuestos? Dice. Pues son cargas obligatorias que las personas y empresas deben de pagar para financiar el Estado. Si los impuestos del Estado no podría funcionar, es claro, ya que no podría de los recursos necesarios para prestar los servicios públicos que la legislación debe cumplir. Ya lo indicamos. Ahora vamos a la siguiente. Vamos a pedir favor en la siguiente. ¿Puede el Estado sostenerse con recursos distintos a los impuestos? La pregunta es no, ¿verdad? La respuesta es no.
Si bien puede recurrir a otras formas de financiamiento para sufragar sus gastos e inversiones, tales como el endeudamiento público interno o externo, cualquier clase de deuda que contraiga deberá pagarla a futuro, abordada con los intereses respectivos con recursos que exclusivamente podrán provenir de los impuestos, los que en última instancia representan la única fuente generadora no reembolsable de financiamiento del Estado. Entonces, si hablamos, ¿puede el Estado sostenerse con recursos distintos a los impuestos? La respuesta es no. La siguiente diapositiva, en relación, nos dice, ¿debemos pagar todos los impuestos? Sí, con fundamento en el principio de igualdad fiscal que rige las condiciones de la tributación en gran mayoría de los países del mundo. En Guatemala, la Constitución de la República establece que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Quien gana más, paga más. Quien gana menos, paga menos. Difícil, lo repito de una manera directa, ¿verdad? Difícil a veces establecer el tema de quien gana más, paga más, y quien gana menos, paga menos, porque en algunos casos muy particulares, algunas profesiones, pese a que estén adheridas a diferentes formas tributarias, algunos, pues, digamos, por así decirlo, no contribuyen directamente al pago de los tributos. De igual forma, algunas instituciones mercantiles, ¿verdad? Por ejemplo, empresas individuales o sociedades mercantiles. Yo recuerdo hace más o menos antes, cuando se presentaban las planillas del IVA, allá por el año 2005, que había una forma diferente de aportar al Estado, ¿no? Yo recuerdo que de manera individual los trabajadores al final iban buscando cómo se podían agenciar. Fíjense qué delicado, ¿verdad? El tema de facturas, ¿verdad? Algunas facturas elaboradas o de las denominadas empresas de cartón, en donde la mayoría de ellos pues solicitaban algunas facturas sin comprar productos, y estas empresas sin vender productos, ¿verdad? O hacer la denominada compraventa de productos. De esa manera defraudaron al Estado por millones de quetzales. Algunas empresas pues tuvieron que comparecer ante los tribunales de justicia por algunas defraudaciones millonarias, ¿verdad? Por las denominadas empresas de cartón que se establecieron de manera directa para poder defraudar los intereses o los impuestos que el Estado percibía. Entonces, la pregunta es, ¿debemos de pagar todos los impuestos? Debe de ser así, ¿verdad? Todos tenemos que contribuir con el principio fiscal de regir las condiciones de la tributación en gran mayoría de los países del mundo. En Guatemala, la Constitución política establece el sistema tributario. El artículo 239, voy a hacer una lectura de ese artículo, en donde establece, dice, el principio de legalidad. 239 de la Constitución política. Principio de legalidad, dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributarias. Dice, así como determinar la base de recaudación, especialmente las siguientes: el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones y los descuentos, reducciones y recargos, y las infracciones y sanciones tributarias. También dice, son nulas ipso iure. Esto quiere decir, son nulas de pleno derecho las disposiciones jerárquicamente inferiores a las leyes que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo. Entonces, el principio de legalidad indica o expresa o preceptúa, de conformidad con la Constitución Política de la República, artículo 239, que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos
ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado. Aspecto muy importante en relación al tema de los tributos, porque la propia Constitución determina que el Congreso es el encargado de decretar los impuestos y toda la clase de impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna duda, compañeros? La podemos ir resolviendo. Pueden haber excepciones, dice, exención. Dice, ¿qué es una exención? Es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos de esto cuando se verifican los supuestos establecidos en la ley. Si nosotros examinamos, por lo menos hasta el artículo 65 que tenemos el día jueves, lo relacionado al laboratorio, en el artículo 60 y, vamos a ver, en el artículo 62 del Código Tributario determina la exención. Exención es una dispensa total, lo que determina la diapositiva, o parcial, del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los sujetos pasivos y concurren partes externas y no exentas. Entonces, las exenciones, dice, también están establecidas, óigase bien, en el artículo, vamos a ver en la Constitución Política de la República, dice, vamos a ver, el artículo 183, funciones del presidente de la República son funciones del presidente, y dice exonerar, la literal R dice, exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales por actos o omisiones. El Congreso de la República decreta los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales. Es el único ente, la única de la tríada de poderes que el Congreso únicamente puede determinar a través de su poder de crear la ley, de crear la normativa, establecer cuáles pueden ser los impuestos que cada uno debemos de cancelar, ¿verdad? Debemos de pagar, debemos de contribuir al Estado. También la propia Constitución, en el artículo 183, literal R, determina que el presidente de la República puede exonerar multas y recargos. Importante es que cada año el presidente de la República en cierta época del mes o del año determina exonerar a las empresas, ya sea contribuyentes individuales, contribuyentes sociales, determina una exoneración a las multas y recargos. Comúnmente, la mayoría de empresas o contribuyentes individuales están a la espera año con año de que salgan las denominadas exoneraciones. Estas exoneraciones permiten al contribuyente poder cumplir con su obligación tributaria siempre que, digamos, tenga la oportunidad de poderse exonerar, ¿verdad? Y esa exoneración la otorga únicamente el presidente de la República. Y además también es importante decirlo, cuando se otorga este tipo de exoneraciones, le permite al contribuyente poderse exonerar de las multas y de los recargos, no así de la deuda, ¿verdad? Usted es líquida y exigible, pero de las multas y los recargos sí puede exonerarse. Lo que determina también que en algunos temas o digamos casos importantes, todo lo que son intereses, eso sí definitivamente no pueden ser objeto de exoneración, porque únicamente determina las multas y los recargos, ¿verdad? Los intereses y los intereses por mora, que también pueden ser objeto de la obligación principal, esos no pueden ser objeto de exoneración.
Cuando hablamos de las exoneraciones, es importante decirlo, el propio presidente de la República tiene esa facultad y comúnmente lo hace cada año, ¿verdad? Puede ser que lo haga a principios de año, puede ser que lo realice a mediados de año o comúnmente cada fin de año. La exoneración de las multas y los recargos puede recaer a veces hasta en un 95%, a veces en un 90% y en otras un 70%, lo que le permite al contribuyente de manera inmediata cancelar su deuda tributaria. Claro, hay que decirlo también. Eso también le permite al propio Estado agenciarse de manera inmediata los tributos cuando existen las exoneraciones, porque apoya también en el tema relacionado a las multas y recargos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, ¿quién establece los impuestos? Ya lo dijimos, la Constitución Política de la República, artículo 239 de Guatemala, se establece taxativamente que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar, ¿verdad?, impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad, justicia tributaria, así como determinar la base de la recaudación. Si ustedes observan en su código tributario, también determina cuáles son las clases de impuestos. En el código tributario señala, aquí vamos a verlo, señala los tributos. El artículo 9 determina qué son tributos. El artículo, las clases de tributos, ¿verdad?, que ya indicamos, impuestos, arbitrios y contribuciones especiales. El impuesto, dice, es el tributo que tiene como hecho generar una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. El arbitrio es el impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades, y las contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, que es el tributo que tiene como determinante el hecho generador beneficios directos para el contribuyente, derivados de la realización de obras públicas. Eso lo establecimos en la anterior charla que tuvimos en relación al tema tributario. Entonces, determina que la Constitución, artículo 239, expresa que únicamente el Congreso de la República le corresponde la creación de decretar impuestos ordinarios, extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Yo creo que lo habíamos indicado en la anterior exposición, que lo primero que se le pregunta a un mandatario es, ¿va a aumentar los impuestos? Claro, el mandatario no lo podría hacer, lo tiene que hacer el Congreso de la República, pero recuérdense que siempre hay una alianza, ¿verdad?, entre los tres poderes para poder determinar la posibilidad de aumentar los impuestos. Cosa que también interviene mucho el poder, la oligarquía en Guatemala, dígase, las grandes economías guatemaltecas, para poder establecer el tema de los impuestos. Yo tengo un libro por ahí también que me permití la lectura de él. Yo no sé si ustedes han leído a Fuentes Knight sobre el tema de rendición de cuentas. Rendición de cuentas es un libro en donde uno de los ministros de Finanzas Públicas en la época del gobierno de Álvaro Colón, allá por el año del 2008 al 2010, pretendió una reforma tributaria. Según lo que manifiesta el libro sobre el tema de la reforma tributaria, él siempre consideró que la reforma tributaria era importante para beneficio del país, ¿verdad? La reforma tributaria intentó casi por medios obviamente legales que como ministro de Finanzas Públicas se pudiera dar la posibilidad, reunido obviamente con el poder oligárquico y algunos otros diputados también, parte importante del tema del sistema tributario en Guatemala, pretendió una reforma tributaria, la cual, según manifiesta él, era imposible el tema de una reforma tributaria en Guatemala. Entonces,
Las reformas tributarias realmente obedecen necesariamente a que hay presiones a nivel global, especialmente por ciertos financistas o bancos mundiales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cuando verifican, digamos, el Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que año con año se verifica cuánto ha crecido supuestamente el país en relación al tema de su sistema tributario para poder generar necesariamente nuevos préstamos o en su caso pagar las deudas públicas exteriores que el propio Estado pueda tener. Importante también el tema de quién establece los impuestos y cuál es, por así decirlo, a grandes rasgos, cómo se maneja el tema tributario en el país, a nivel nacional e internacional, ¿verdad? En relación al tema del Producto Interno Bruto. Por eso es importante para un Estado que exista empleo, existan formas de financiamiento, exista, digamos, la posibilidad también de, digamos, los mecanismos de trabajo, los mecanismos de salarios. Todo esto va a implicar que el Producto Interno Bruto pueda mantenerse o en su caso poder acrecentarse. Aunque fíjense que en este libro que yo tuve la oportunidad de leer en relación al tema este, indica que no necesariamente que una economía esté creciendo implica, véanse bien, un desarrollo para la misma, ¿verdad? Hay varias vertientes que puedan determinar que el tema también de crecimiento pueda obedecer a un tema de inflación, ¿verdad? Comúnmente hoy en día, como ya lo habíamos repetido, el tema inflacionario en el país se debe comúnmente al tema de las guerras, ¿verdad? En la actualidad, ustedes ya saben, el conflicto armado que se está atravesando Rusia, Estados Unidos, los países del bloque europeo, relacionados con el tema de Ucrania. Entonces, todo esto repercute a nivel mundial con el aumento del petróleo y como consecuencia cierta inflación para los países más pobres, ¿verdad? También para los países como Estados Unidos. Yo creo que eso es un problema a nivel global. Y por así decirlo, ¿verdad? En el contexto también de la política, el presidente decía, bueno, yo no tengo nada que ver con el fenómeno del inflacionario, pero sí, realmente sí tiene mucho que ver porque tiene que verificar el tema de capitalizar bien con el tema de la banca central para evitar necesariamente un desborde más allá de un hiperinflacionario, ¿no? Que sería más allá del tema de la inflación, ¿verdad? Que podría provocar ciertamente algunos aspectos más complejos en relación al tema de la economía del país, ¿verdad? Entonces, bajo esos aspectos habría que estar verificando también cómo se desenvuelve el tema de la inflación en un país. Por ejemplo, si nosotros vemos un tema inflacionario, según algunos autores a nivel mundial, debe ser por lo menos o como máximo no menos de, digamos, no más de un 5% anual. Cuando esto ya repercute más allá de un 5%, entonces si hay problemas que puedan generar déficits fiscales y también poner en aprietos a los propios o a los propios ciudadanos en el tema relacionado eh, a sus ahorros. Entonces, es delicado realmente el tema inflacionario y es un tema muy complejo de discutir, ¿verdad? Muy manejado especialmente por los economistas. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bastante comprensible, licenciado. Muy bien. ¿Quién establece los impuestos, dice? Yo creo que ya la vimos. Sí, vamos con la otra. ¿La administración tributaria puede crear impuestos? No. La potestad de
crear impuestos le corresponde exclusivamente al Congreso de la República. Ya lo vimos, artículo 239 de la Constitución, que es el organismo legislativo. Todos los tributos deben de ser establecidos por ley. La Superintendencia de Administración Tributaria no cuenta con iniciativa de ley. Solamente dispone de la facultad los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el propio Tribunal Supremo Electoral. Son 5 instituciones que pueden proponer iniciativa de ley al Congreso de la República. Pueden presentar, entre ellos, ya lo dijimos, el Congreso, los diputados al Congreso de la República, de manera individual, también pueden presentar iniciativas de ley. La propia Universidad de San Carlos de Guatemala, que en la actualidad tiene más de 20 años de no presentar una iniciativa de ley. Óigase bien, entonces aquí ya genera ciertos aspectos también importantes para que el nuevo rector, independientemente de quién sea, pueda evaluar el tema también de las posibles iniciativas de ley, con aspectos eminentemente sociales colectivos, por supuesto, de política social, que puedan apoyar en el beneficio del país. O sea, las iniciativas realmente eso es lo que buscan, ¿verdad? Determinar o apoyar al país, y la Universidad de San Carlos, por así decirlo también, por ser una universidad estatal, buscaría siempre el beneficio de una política social, económica, en beneficio de todos los guatemaltecos. Aspectos importantes. Entonces, ¿la administración tributaria, o dígase la SAT, puede crear impuestos? No. Vamos con la siguiente, licenciada. ¿Cuáles son las competencias de la SAT? Dice: ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior que debe percibir el Estado, con excepción de los que la ley, que por ley administran y recaudan las municipalidades, así como administrar el sistema aduanero de la República. Aspecto importante, compañeros, es que la SAT también puede presentar las denuncias ante el Ministerio Público cuando exista alguna defraudación tributaria. Cuando hablamos de las denuncias pertinentes por parte de la SAT o de la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos que hacer alusión a ciertos aspectos o delitos tributarios en los cuales pueden recaer personas individuales, ¿verdad? Como nosotros, o bien podrían recaer algunas instituciones mercantiles, ¿verdad? Sociedades, contribuyentes sociales, contribuyentes individuales. Y vamos a ver esos aspectos ahorita en relación al tema de los delitos que pueden establecerse si es que se pudiese defraudar al Estado, ¿verdad? El artículo 358, literal A, determina la defraudación tributaria. Aunque tendríamos que ver primero el título quinto, en relación a los delitos contra la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario. El artículo 358A determina qué es una defraudación tributaria. Le vamos a dar lectura de esto. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultamiento, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Entonces dice ahí, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años y una graduación y que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido. Entonces, hay delitos tributarios en donde la propia Superintendencia de Administración Tributaria, a través de sus asesores, determina que puede ser constitutivo de un delito.
¿verdad? Cuando hablamos que pueda determinar la posibilidad de un hecho constitutivo de un delito, entonces hay 4 hechos constitutivos de delito que puede determinarse según el tema de la administración tributaria. El primero es defraudación tributaria. El segundo, que está en el 358B del Código Penal, casos especiales de defraudación tributaria. El 358C, apropiación indebida de tributos. Y la última sería la 358D, resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Cada uno de esos hechos constitutivos de delitos podría recaer cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que podamos aportar nuestros impuestos, si es que de una u otra manera defraudamos. Puede ser también algún caso especial de defraudación tributaria, alguna apropiación indebida de tributos, y en último caso también podría ser la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria. Esta resistencia, fíjense qué interesante el tema, cómo se comete. Dice, comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria, ¿quién? Después de haber sido requerido por dicha administración con intervención del juez competente, impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de su obligación, se niega a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos, o impida el acceso al sistema de cómputo o lo relativo a registros de sus operaciones contables. Entonces, la resistencia previamente al hecho delictivo se le notifica a la persona para que se pueda presentar ante la administración tributaria. Si éste no se presenta, pues entonces ya se determina una resistencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, la empresa, quien se le haya notificado la solicitud de presentar libros, de presentar estados contables relacionados a los impuestos pagados, entonces podría ser objeto de una resistencia a la acción fiscalizadora si es que no se presenta a requerimiento del juez competente para poder ser fiscalizado. Miren qué interesante. Entonces hay defraudación tributaria, hay casos de defraudación tributaria, hay, por ejemplo, apropiación indebida de tributos, y la última es la retención a la acción fiscalizadora. Entonces, esos 4 mecanismos que regula el Código Penal son hechos delictivos que van a dar origen a una persecución penal en contra de aquellos que se nieguen a fiscalizarse o haya existido alguna simulación en los tributos que por obligación tenga que presentar las instituciones que estén obligadas a hacerlo. Entonces, hay aspectos muy importantes relativos a cómo se cometen los hechos delictivos de origen tributario. No sé si vamos bien hasta ahí, compañeros. Si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Una duda, alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿Ha quedado claro? Sí, licenciado, todo claro. Todo claro, Lick. Muy bien. Entonces, lo que podemos ver es el responsable del destino de los impuestos a la SAT. Dice, no, dice la Superintendencia de Administración Tributaria es responsable de administrar la recaudación de los impuestos, pero no de su utilización. Óigase bien, entonces, la SAT va a ser responsable de la recaudación tributaria. Las instituciones del país, dígase el Estado, a través del Congreso de la República, quien determina el presupuesto de ingresos, eso ya lo vamos a ver, de ingresos y egresos del Estado,
va, digamos, a determinar a través, digamos, también, ¿verdad?, de ciertas estadísticas y de ciertos planes que deben de presentarse con antelación por las instituciones públicas, dígase el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Ministerio de Educación. Todos van a presentar un plan estratégico anualmente para determinar más o menos en qué van a invertir sus recursos dentro de ese año. Y para eso, pues, se va a presentar estos, digamos, estos planes estratégicos se presentan en el Ministerio de Finanzas Públicas, se dialogan, se determinan en qué se van a invertir y en consecuencia también todo lo que el Ministerio de Finanzas Públicas logra recaudar de esos planes estratégicos lo va a presentar al Congreso de la República para que se apruebe su presupuesto general de ingresos y egresos, ¿verdad? Esos presupuestos de ingresos y egresos comúnmente dan prioridad a dos aspectos fundamentales en un Estado. Primero es el tema de la salud y el segundo es el tema de la educación. Entonces son aspectos fundamentales. De ahí irán los demás, ¿verdad? Viene el tema de la Administración de Justicia, viene el Ministerio Público, viene la Corte Suprema de Justicia, viene la Defensa Pública Penal, viene el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, que también tiene inclusive dentro de los ciertos grados que establece la jerarquía en la inversión de ingresos y egresos del Estado, a veces está situado en el tercer o cuarto puesto, igual que el Ministerio, en algunos casos también nos quejamos con el tema del Ministerio, el tema de vamos a ver, el Ministerio de la Defensa Nacional, ¿verdad? El tema del ejército, que en algunas ocasiones, algunos presupuestos de ingresos y egresos estaba, por ejemplo, estaba ocupando hasta el segundo o tercer lugar, lo cual pues era muy criticable por el tema de la sociedad, ¿no? Cuando habían, digamos, ministerios que sí realmente necesitaban los recursos, como por ejemplo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y ocupaban a veces lugares que no eran los más preponderantes, ¿no? Entonces, dependiendo cuáles sean los intereses del Estado, así van a ocupar a nivel nacional algunas dependencias del Estado en los primeros lugares. El responsable del destino de los impuestos no es la SAT, sino que es el responsable de la recaudación. ¿Quién los elabora? El Congreso de la República a través de los decretos. ¿Quiénes participan en la iniciativa? Ya sabemos las 5 instituciones, Universidad de San Carlos, ya lo vimos, el propio Congreso los crea, la propia SAT es la que se encarga de la recaudación, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado también determina qué instituciones van a obtener, por así decirlo, los primeros puestos para poder gastar, ¿verdad?, en los recursos más necesarios, más importantes. Vamos a la siguiente, licenciada, la 20, que sería el tema relacionado a quién debe velar por el buen uso de los impuestos. Bueno, entonces, en sentido amplio, dice la sociedad en general, es la que debe velar por el buen uso de los impuestos, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el sistema de Guatecompras, ¿verdad? Que yo estaba ahí observando que el Congreso de la República lo que quería era relevar ese sistema para que no se pudiera, digamos, verificar el tema de la transparencia, ¿verdad?, en el buen uso de los recursos de los impuestos. Por ejemplo, también la ley de contrataciones del Estado, la oportunidad también de que las mismas se publiciten en Guatecompras para poder establecer cómo se invierten los recursos, los tributos que el Estado percibe. La sociedad en general es la que debe velar por el buen uso de los impuestos, toda vez que tienen una finalidad social marcada en la búsqueda de un bien común. Y por eso están también ahí reflejados en el artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política de la República. No debe olvidarse también que la Contraloría General de Cuentas es el ente estatal que tiene la función de fiscalizar los ingresos. El tema de la Contraloría General de Cuentas, que es una institución también fundamental en el desarrollo del país, está establecida en el artículo, que lo vamos a ver, el artículo
Fíjense que aquí estaba también observando el tema relacionado al artículo 233, 232, que establece el régimen de control y fiscalización. Constitución. Contraloría General de Cuentas, dice, la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos y egresos y en general de todo el interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga sus colectas públicas. El régimen financiero, en el artículo 237, dice presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. El presupuesto general de ingresos y egresos dice aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución, incluirá la estimación de los recursos de ingresos a obtener y los gastos por realizar. De ahí determina, dice la unidad de presupuestos obligatoria y su estructura programática, todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Así que, estimados compañeros, vemos que la Contraloría General de Cuentas es el ente estatal que tiene la función de fiscalizar. Entonces decimos que la Superintendencia de Administración Tributaria recauda, la Contraloría General de Cuentas fiscaliza, el Congreso de la República decreta los impuestos. El presidente de la República puede exonerar multas y recargos. En relación al tema del presupuesto, pues está también contenido en la propia Constitución y el artículo 1 y 2 buscan el bien común de los habitantes o ciudadanos de Guatemala en relación al tema de la salud, educación, la vida y la seguridad de las personas. No sé si estoy claro, compañeros, o si hay alguna duda, alguna pregunta en relación al tema de los impuestos que hemos observado el día de hoy. En mi parte, considero que lo explicó de una manera muy entendible, licenciado. Muy bien, ¿alguien más, compañeros? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el tema? Muy bien, compañeros. Todo claro, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, siendo ya las 8 casi con 10 minutos, vuelvo a repetirlo, compañeros, para los que no estaban en el inicio de la clase, el día jueves tenemos un pequeño laboratorio en horario de clase. Para ustedes, a partir de las 19 horas con 10 minutos y finaliza a las 20 horas con 20 minutos. Es un laboratorio que se deja programado ya del artículo 1 al artículo 65 del Código Tributario. Es un laboratorio que también tiene una ponderación en la zona, ¿verdad? De los últimos 30 puntos que ustedes ya empezaron ya a generar. Punto número 2, también vamos a dejar el análisis de la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta para que pueda ser analizado, compañeros, en la época de Semana Santa. Son 2 laboratorios los que les vamos a transmitir, vamos a llegar, y ustedes los van a presentar el día 19 de abril. La licenciada va a aperturar la plataforma, ella va a dar la forma en que ustedes van a presentar dichos laboratorios. También generan puntos para la zona final de su curso. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta, me indican. De lo contrario, vamos a ir finalizando el día de hoy el tema de la clase, después de haber observado esto. Y le voy a pedir favor a la licenciada, les pueda enviar las diapositivas correspondientes para que ustedes puedan leerlas, ¿verdad? Para Semana Santa, o darles el uso que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a ir ya finalizando. No sé si hay también alguna aportación por parte de la licenciada. Licenciada, le dejo el uso en la palabra.
Muchas gracias, licenciado. Pues, compañeros, solamente que estamos en la recta final, ya son los últimos temas que vamos a trabajar. Aparte de los laboratorios que les comentaba el licenciado, solamente nos queda un tema de investigación que va unido con la calificación del examen final. ¿Qué significa esto? Que ustedes, según el programa, ustedes lo van a entregar el día del examen. Entonces, se les va a dar el tema, se les va a habilitar el Classroom, pero la fecha de entrega es el día del examen. Entonces, este trabajo va a tener un valor de 5 puntos y el examen va a tener un valor de 25 puntos para tener el total de los 30 puntos del final. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ya estamos cerrando con todas las zonas prácticamente, ya solo los laboratorios que les comentaba el licenciado, y este trabajo de investigación tenemos pendiente y estaríamos prácticamente cerrando con el semestre. Al regresar de Semana Santa, si no estoy mal, nos quedan 2 semanas de clases. Normalmente los exámenes son a principios de mayo. Nuestro examen de legislación casi siempre es uno de los primeros. Entonces es muy posible que, licenciados, solo tengamos que tal vez como unas 5 clases más aproximadamente. Entonces, compañeros, tómenlo en cuenta, lean sus leyes, les va a facilitar al momento de realizar tanto sus tareas como realizar el examen final, que definitivamente va a ser mucho más grande, ¿verdad? Que el que se está trabajando ahorita, porque también tiene una ponderación mayor. Y Estivali sí ya se mandó la asistencia. Entonces la voy a volver a poner acá. Bueno, compañeros, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ya estamos claros en relación a la mecánica de los últimos 30 puntos de la evaluación. Entonces, nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en horario siempre de clase con el tema del laboratorio. Además, me gustaría despedirme porque pues considero que ya también a esas alturas ya casi ustedes van entrando en el tema de la Semana Mayor y muchas gracias por todas sus la oportunidad, ¿verdad? De que ustedes han sido comprometidos en su curso. Muy agradecido con ustedes y estoy también para servirles, así que nos vemos el día jueves siempre en horario de clase. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Dejo el micrófono para que ustedes lo puedan utilizar. De lo contrario, pues cerramos la clase y les deseo una feliz noche. Gracias, Feliz, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. igualmente, que tengan una feliz noche. Lick. Gracias, nos vemos. Buenas noches, Lick. Igualmente, feliz noche.